Y también les presento a Pura Díaz. Ella es psicóloga e investigadora en envejecimiento y experta en atención centrada en la persona. Así que, sin más por agregar, les agradezco muchísimo a ellas dos que nos acompañan el día de hoy. Y les dejo el espacio. Antes de que tomen la palabra, les comento a ustedes que nos ayuden con los micrófonos cerrados durante la charla. No hay problema si tienen el video abierto, siempre y cuando no vemos que haya alguna interrupción en la imagen de las presentadoras y en su sonido. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Yo en el chat les voy a indicar cuando podamos indicar quiénes quieren participar. Pueden hacerlo con su cámara y su video o pueden hacerlo directamente en el chat, como se sientan a gusto. Y eso es todo por mi parte. Ahora sí le dejo el espacio a Pura Díaz y a Cintia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias Carolina, gracias también a Fanny. Buenos días México, para nosotras son las 6 de la tarde, casi estamos terminando el día y ustedes lo están comenzando. Así que les encontraremos frescos, esperamos, y receptivos a los comentarios que queremos compartir con ustedes esta tarde o mañana. Voy a comentaros un poquito el orden, cómo vamos a intervenir mi compañera Cintia y yo. En principio, yo les voy a hacer una rápida foto de lo que es Matia Fundació A. Ya ha comentado algo Carolina, voy a dar algunos datos adicionales y también voy a comentar un poco el modelo de atención que pensamos que tiene relación luego con lo que va a comentar Cintia en relación con la gestión del COVID. Yo intervendré unos 10-15 minutos y luego Cintia les aportará la experiencia absolutamente reciente que comentábamos ayer. Todavía estamos por sistematizar y organizar en relación con cómo nos ha afectado esta pandemia, Matías, y cómo se está gestionando. Voy a compartir pantalla para ir mostrándoles un poco la presentación que hemos preparado. Bueno, como les decía, Matia Fundació A es una organización. Aquí hay un mapa del país, un mapa de España. Nosotros estamos ubicadas, la fundación está ubicada en San Sebastián. Les ofrezco una foto de la maravillosa Bahía de la Concha, que por supuesto les invito a visitar en cuanto sea posible moverse y desplazarse desde México a España. Estamos en el norte, como ven. San Sebastián es una ciudad pequeña y, como les decía, es la sede donde se ubica la Fundación Matia. Matia es una entidad muy conocida en Guipúzcoa, en especial, como comentaba, en San Sebastián. Es una fundación privada sin ánimo de lucro, centenaria, tiene más de 130 años de experiencia en la prestación de servicios sociosanitarios a Guipúzcoa. Pueden ustedes tener toda la información adicional sobre las características y el origen de Matia en la web. Sí les comento que yo creo que somos una de las instituciones más antiguas en relación con los servicios a personas mayores en todo el estado. Como también comentaba Carolina en la presentación, en Matia Fundació hay diversos dispositivos asistenciales, la mayoría de ellos, hay algunos que no, los servicios de rehabilitación ambulatoria que no he indicado en esta foto, en esta imagen, pero la mayoría son servicios, como decía, dirigidos a personas mayores. Hay residencias para personas mayores, 7 residencias, una residencia para personas con discapacidad, de la que fue directora Cintia durante algunos años, un hospital de media estancia, centros de día y apartamentos tutelados. Además de dispositivos asistenciales, hay un servicio de consultas ambulatorias, servicios de rehabilitación, como les comentaba, y hay un pequeño instituto de investigación gerontológica aplicada, que es el lugar en el que yo trabajo. Es un instituto privado y nuestro fin, sobre todo, es generar conocimiento para mejorar prácticas asistenciales y continuar y hacer investigación en relación con todo lo que tiene que ver con envejecimiento y en especial con atención y con cuidados a personas con necesidad de apoyos.
Estos datos son un poquito antiguos, son desde 2017, pero no creo que hayan cambiado mucho en relación con las personas que viven en nuestros centros y de las que nos ocupamos. Como ven, la mayor parte de las personas tienen un deterioro cognitivo, también tienen muchas de ellas dificultades a nivel funcional. Muchas de ellas cumplen un requisito, le llamamos perfil UPSI, porque tienen tanto problemas de comportamiento como de deterioro cognitivo. Hay un dispositivo especial para las personas que presentan estas necesidades, y un grupito de ellas, el 22%, son las personas que presentan desafíos, ¿no? Comportamentales, problemas de conducta. La media de estancia con nosotros de las personas que recibimos es de 3 años. Y yo creo que este perfil es un perfil bastante compartido con los centros residenciales del Estado, es decir, cada vez se está recibiendo personas que tienen más necesidad de ayuda, especialmente personas con deterioro cognitivo. Una cuestión que ha venido sucediendo en los últimos años, quizás en los últimos 10 años, de una forma más veloz, afortunadamente, en el Estado, y yo creo que ahí Euskadi y Guipúzcoa han sido muy pioneros, ha sido el replanteamiento del modelo de atención residencial que se está planteando. Es decir, inicialmente, cuando Matia Fundación se originó, se creó, era un lugar para acoger personas en situación de necesidad social, y acogía personas en centros en los que convivían muchas personas juntas. Es el modelo antiguo, el modelo de asilo, que ha ido evolucionando a lo largo de los años, de manera que hemos ido cambiando a centros de calidad con un alto grado de profesionalización. Ahí indico algunas características. Y a partir de ahí hemos ido también avanzando y combinando los deseos de las personas. Es decir, el modelo tradicional del que venimos y que estamos aprendiendo a mejorar es un modelo que tiene un poco estas características, ¿no? Habitaciones compartidas, mucha organización en la vida cotidiana, en la que las personas tienen pocas posibilidades de participar, que pensamos que más que promover autonomía e independencia, promueve dependencia y tienen posibilidades de elección limitadas, ¿no? Ahí pongo una pregunta que la dejo a disposición de la gente que nos está escuchando, y que también yo creo que pone en entredicho la necesidad de ir pensando en otros dispositivos de atención que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida independientemente de su necesidad de ayuda, ¿no? La pregunta es si las personas hemos de adaptarnos a los sitios, a los centros gerontológicos, o son los centros los que han de adaptarse a las características de las personas. Y todo esto tiene mucho que ver con estos datos que yo creo que en breve, espero, la Administración española, el Inserso, los actualice, pero también creo que no van a cambiar mucho, porque esta información siempre se va contrastando, ¿no? A medida que vamos preguntando acerca de dónde quiere vivir la gente cuando sea mayor. Como ven, ahí la mayoría de la gente quiere vivir sola, quiere vivir en su casa, aunque sea sola, prefieren en cualquier caso el entorno doméstico, y esto ocurre sobre todo a medida que uno se hace mayor, ¿no? Como ven, ahí hay dos gráficas que comparan lo que piensa la sociedad en general, y hacemos un análisis de lo que piensa la gente que tiene más de 65 años, y la gente que cuanta más edad tiene, más preferencia tiene por vivir y por envejecer en su propio domicilio, ¿no? Todo esto yo creo que lo hemos ido teniendo en cuenta, lo hemos ido incorporando desde hace años a estos modelos de los que veníamos, de manera que la idea en la que estamos ahora es reproducir entornos los más parecidos a los entornos en los que viven las personas mayores, ¿no? La idea es que si no es mi casa, que sea lo más parecido y que pueda vivir como en mi casa, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de características que tratamos de potenciar, ¿no? En los alojamientos en los que Ciencia y yo trabajamos, entornos domésticos en los que se respeten las preferencias y decisiones de las personas, en los que se basen en el conocimiento y el trato personalizado, que haya una relación estrecha entre los
personas que cuidan, las personas cuidadas, que se respete el estilo de vida y que la vida cotidiana, incorpore tanto la vida de dentro del centro y la vida de fuera, ¿no? Durante muchos años hemos tenido la sensación y hemos vivido mucho dentro de las residencias y tenemos la impresión, la sensación y muchas evidencias que ponen de manifiesto que la vida también hay que hacerla fuera, ¿no? Por ejemplo, hay muchos datos que nos orientan acerca de los beneficios del contacto con la naturaleza cuando uno tiene necesidad de apoyos, ¿no? O sea, que la vida es tan importante dentro como fuera, de manera que nos estamos sirviendo de este modelo de atención centrada en la persona que está siendo cada vez más popular, especialmente en nuestro país. Imagino, ya comentaremos en el espacio para las preguntas si es así en México, en especial decía en relación con toda la crisis del COVID, ¿no? Se están poniendo de manifiesto voces que hablan, que potencian que tiene que cambiar o que el modelo tradicional de atención en residencias tiene que ir hacia un modelo pues que tenga esas claves, ¿no? Que lo presida por el mantenimiento de la dignidad de la gente, por la singularidad de cada una de las personas, por la biografía, por el control de la propia vida y por una mirada en los recursos y en las fortalezas, y eso en las residencias pues se replica creando entornos hogareños, teniendo una vida con sentido, como decía antes, un trato personalizado, relaciones sociales entre las familias, las personas y los cuidadores, la naturaleza y la vida con la comunidad, ¿no? Esta perspectiva, estos indicadores o estos elementos que comentaba antes, en Matia Fundación venimos trabajándolos, implementándolos desde hace ya unos años. El año que viene, el año 2021, cumpliremos 10 años en la implantación del modelo de atención centrada en la persona. Se empezó en 3 centros residenciales, creando 8 unidades de convivencia, y en este momento es, yo creo que la filosofía de la casa, ¿no? Está implementado en todos los centros, de manera que los valores compartidos, ¿no? El eje que yo creo que nos dirige a todos es esto de crear servicios a disposición y siempre centrados en las personas que nosotros cuidamos, ¿no? De manera que la organización también está en sintonía con esta filosofía de atención. Voy a ir terminando mi parte para dar el control de la pantalla a Ciencia, terminando con unas cuestiones que yo creo que van a tener luego relación con lo que ya va a contar. Una de las cuestiones que nosotros hemos incorporado en la mayor parte de los centros son unidades de convivencia, de manera que las personas viven en módulos, se agrupan las personas en módulos entre 18, 20, 22 personas, de manera que esa es su casa. Ahí están espacios compartidos como pueda ser comedor, una cocina, comedor y una salita, y alrededor están sus habitaciones, ¿no? Esos diseños modulares naturalmente están apoyados por profesionales auxiliares, cuidadores, que son estables. Es muy importante, hemos aprendido que para que las personas perciban unos buenos cuidados y esos buenos cuidados sean más fáciles prestarlos y sean lo más óptimos posibles, que las personas cuidadoras cuiden siempre a las mismas personas, ¿no? Estos lugares, estos módulos, se trata de que sean personalizados, que respondan al estilo de vida de las personas que viven en ellos, que incorporen elementos propios y significativos. Estoy hablando de elementos como objetos, como muebles, pequeños objetos decorativos, espejos, cuadros, etc. Para todo esto es muy importante conocer la historia, lo que nos define como personas, ¿no? La biografía, nuestra historia de vida es la clave. Siempre trabajar en relación con la vida cotidiana. ¿Y por qué esto es importante? Porque es lo que tiene significado, ¿no? Para las personas, nuestro día a día. Y las familias, me atrevería a decir, forman parte de nuestra vida también, ¿no? Las familias forman parte de los cuidados, y yo creo que en buena medida integran también los equipos que prestan apoyo. Por eso ha sido también tan
devastador para las familias todo este efecto que ha tenido el COVID, ¿no? Y por último, voy a mostrarles unas fotografías que muestran un poco este modelo de atención en la vida cotidiana de las personas. Por aquí decimos que una imagen vale por 1000 palabras. Me imagino que en México también. Y estas son unas cuantas imágenes, ¿no?, que reflejan bueno, pues, cómo transcurre la vida para las personas que cuidamos en su día a día, ¿no? En diferentes entornos, haciendo diferentes cosas, personas en diferentes situaciones, naturaleza, horticultura y el descanso y el reposo. Por mi parte, nada más. Cinzia, dejo de compartir y comienzas a compartir tú. ¿Vale? Ok. Un momento. Bueno, buenas tardes nosotros, buena mañana para vosotros. A ver si ahora... Vale. Voy a compartir esto. Perfecto. Bueno, yo, como os he comentado, bueno, gracias primero a Pura, que os ha contado muy bien efectivamente lo que estamos, en qué camino estábamos cuando de repente llega el impacto verdaderamente del coronavirus. Y yo trabajo en la gestión y me he encontrado, ahora os explicaré, junto con un equipo que hemos formado desde el principio, un equipo multidisciplinar, hemos dado los pasos juntos para intentar que el impacto fuera el mínimo posible. Os cuento relativamente de una forma breve los pasos que hemos dado y luego las reflexiones sobre cuáles han sido los efectos sobre la salud, tanto del confinamiento como del aislamiento. Y luego, bueno, para cualquier cosa, de todas formas, luego podéis hacerme preguntas. Bueno, en el primer momento teníamos que reconocer y entender qué grado de riesgo, qué significaba estar en una pandemia, qué significaba el riesgo de transmisión y de infección por una enfermedad desconocida. A nivel de organización tenemos que tener muy bien identificadas las medidas a aplicar y sobre todo tener unos referentes institucionales, que fundamentalmente es el Ministerio de Sanidad, la salud pública de nuestro territorio y la Organización Mundial de la Salud. Claro, todo esto hacerlo combinándolo con nuestro modelo de atención centrado en la persona, con lo cual como muy libre y muy enfocado hacia la elección, la preferencia, la autonomía. Del momento que hemos entendido qué grado de riesgos, qué grado de problema estábamos, teníamos que ver qué medidas aplicar y sobre todo unas medidas, que las medidas frente a un riesgo pueden ser las más restrictivas posibles o al contrario, intentar también en las medidas intentar identificar la proporcionalidad al riesgo. Hemos empezado a diseñar unos protocolos que eran como distintos grados. El grado general de riesgo es identificar las medidas básicas, como sabéis, lavado de manos, la distancia de seguridad, donde estamos ahora, ¿no? Las EPI significa equipo de protección individual, que si no se mantiene la distancia, las mascarillas. Pero nos encontramos en una pandemia. La pandemia significa que hay situaciones de urgencia y de emergencia mundial, general, donde las medidas tienen que ser mucho más exigentes. Y con lo cual hablamos de confinamiento, sobre todo lo que se acaba de contar Pura, el salir, el estar, el poder convivir fuera, normalizar nuestra vida, iba a ser retirada en el ambiente de la misma residencia. Y dentro de nuestros centros residenciales, además, en algunos casos, como os vamos a decir, aislados. Aislado propio de aquellos casos de infección y de riesgo alto de transmisión.
Hecho este primer razonamiento, había que identificar cuáles son los lugares de mayor riesgo. En este caso, nosotros, como sabéis, los centros residenciales, tanto de personas mayores como de personas de discapacidad, como los hospitales, los centros de día, pero en particular nuestros centros, estaban verdaderamente en el foco del tsunami. Y la población de riesgo, que son las personas con las cuales nosotros vivimos y trabajamos, población mayor, discapacitados y los mismos profesionales. Bueno, nuestra población de riesgo, digo, y todas las dudas, las mareas de dudas que nos han empezado verdaderamente a dar una gran inquietud, ¿no? Personas mayores, hasta que atendemos, que son personas frágiles, que han una fragilidad en base tanto a sufrir patologías crónicas, en algún caso avanzado, también personas con demencia, habéis visto también en los datos que os he presentado antes Pura, problemas también de dependencia psicofísica, social, o sea, de la necesidad de ayuda por parte de otros. Entonces, bueno, hay que aplicar medidas de confinamiento y de aislamiento. ¿En qué medidas aplicarlas? Podemos sesgar, podemos tener medidas de confinamiento y de aislamiento con grises en medio. Porque os digo, la medida de, por ejemplo, de aislamiento, luego os lo comentaré mejor, el aislamiento puede ser total, tout court, cerrado, cerrar una habitación, entrar lo mínimo posible, o dar un aislamiento donde nos aseguramos de proteger y de proteger a la persona y de minimizar el riesgo, pero le seguimos dando todo aquello, aquella calidez de atención que nos va requiriendo, sobre todo en este momento. Pero bueno, con lo cual las medidas tienen que ser proporcionales al riesgo y sobre todo nos encontramos con el grado de medir ese grado de conflicto entre los derechos de autonomía, a elección, con el hacer al revés, la restricción y el confinamiento. Tú no puedes, porque por orden pública no puedes salir de un centro residencial y si tienes más riesgo tienes que estar cerrado en una habitación, con lo cual el impacto no solo obviamente para la persona que lo sufre, que viene aislada, sino además para todos los profesionales que trabajamos con ellos. Bueno, además de estas medidas, de estas preguntas, bueno, estaban luego la aplicación, bueno, identificar bien qué es lo que tenemos que controlar a nivel de síntomas. Es muy, muy importante detectar los casos sospechas e inmediatamente poderlos estudiar, haciendo como sabéis, la prueba diagnóstica y sobre todo identificar todas aquellas personas que están en contacto estrecho con la persona que está con la infección. Estos son los puntos que teníamos que desarrollar y analizar. Y además diseñar medidas y diseñar protocolos. Y luego el otro grupo de riesgo son los trabajadores. Los trabajadores también tenían que tener conciencia de un autocontrol, cuáles eran las medidas que teníamos que explicar y teníamos que estar seguros que la persona cuando viniera a trabajar, por ejemplo, no estuviera en ese momento infectada, pudiese tener un foco de transmisión, entonces todo el personal tiene que tomarse la temperatura antes de entrar en el trabajo y a la mínimos síntomas tiene que comunicarlo, por lo cual se ha hecho, ahora explicaré, trabajo también con prevención de riesgos laborales. Y luego el aspecto importantísimo, tenemos que asegurar los equipos de protección adecuados a todo el personal, que como sabéis, luego igual lo comentamos, ha sido verdaderamente el enorme problema, porque la pandemia nos ha pillado verdaderamente desprotegidos. No estábamos preparados, no teníamos tanto, las mascarillas, como sabéis, teníamos que comprarla en China, que son los que tienen costumbre de
de tener que protegerse de otras enfermedades infecciosas. Pero nosotros no teníamos esa posibilidad. Bueno, además de esto, teníamos que organizar una buena coordinación con las instituciones de referencias, que aquí, como se veis, bueno, las 4 que os he puesto son nuestros servicios sociales, porque nosotros somos un centro sociosanitario, dependemos de la institución social, en este caso también de la Diputación Pública, de la salud pública, de la salud específica de nuestro territorio, que es el territorio vasco, y de la institución de la prevención de riesgo laboral, que se llama OSALA. Y coordinarse con todas estas instituciones, como podéis imaginar, ha sido verdaderamente complejo. Y solo os doy pinceladas de recorrido que hemos hecho, ¿eh? Y luego hemos empezado a aplicar las medidas organizativas internas. Hemos constituido, y esto sí os digo porque es como fundamental, el equipo de referencia de gestión de crisis, no solo para toda la Fundación Matia, que es, como veis, como os ha comentado Pura, es muy, muy grande. Tenemos 7 centros residenciales, una unidad sociosanitaria, centros de rehabilitación, etc. Entonces había un equipo multidisciplinario donde estaba tanto sanitarios como yo misma, una coordinación de enfermería, una persona de la dependencia de la organización social, de la organización del personal, también de prevención de riesgos. Y desde allí hemos empezado a identificar diferentes escenarios que tenían que reflejar la situación de grupos de poblaciones. Aquí, yo no sé si habéis podido entrar en nuestra página de Matia, porque está abierta a todos, hemos colgado toda esta formación e información. Entonces, los escenarios que llamamos grupo corte, o sea, un grupo de población, en este caso, población que no tiene enfermedad, una población que es sospechosa, las personas que están en contacto y viven cerca, estrechamente, con la persona que está en sospecha, y las personas que vienen identificadas como enferma. Estos 4 escenarios eran muy importantes para poder identificar las medidas de confinamiento y de aislamiento proporcionales al problema que estábamos identificando. Y hemos elaborado toda una serie de, como sabéis, de infografía. Para haceros una idea, de la infografía de protocolos tenemos como ya 10 versiones diferentes, porque la incertidumbre y los cambios continuos de la situación epidemiológica nos obligaba a continuamente actualizar. Bueno, dentro de los aspectos, estos primeros aspectos organizativos que os comentaba, eran los claves, algunos que os he comentado, era primero ocuparnos muchísimo de la formación al personal. Ha sido fundamental, yo digo, sí, vosotros que ahora también estáis, es un aspecto fundamental entender dónde está el riesgo. Hay que empoderar a todas las personas de la información para entender cómo y por qué tenemos que hacer las cosas. Además, bueno, hemos hecho toda esa infografía de acceso a todo el mundo. Y luego nos hemos preocupado muchísimo de informar a las familias, no solo de las distintas fases que hemos ido pasando de confinamiento, sino, como luego os explicaré, la información a la familia era clave porque sabíamos que se creaba una enorme ruptura en la comunicación, en el vínculo, y obviamente lo queríamos mantener vivo. Otro aspecto muy importante que, por suerte, os digo, como estaba comentando Pura, nosotros estábamos encaminados ya en la modulación de todos los centros en unidades pequeñas, con lo cual el poder sectorializar, siendo ya sectorizada
hemos podido cerrar, vamos a decir, pero eran unidades de convivencia, eran como un círculo, era como una familia que se cerraba en su unidad, ¿no? En su domicilio. También la atención a esas personas en las unidades tenía que ser prestada de un equipo estable y referente, con lo cual propio estar encaminados a esa organización con el personal de referencia nos ha ayudado mucho a poder facilitarnos en todos los que son las medidas no solo del confinamiento, sino de organizar y regular la vida dentro de las unidades, aunque estando confinados. Y luego, bueno, lo importante, el aspecto clave también es hacer protocolos muy específicos sobre los residuos, la lavandería, la cocina. Bueno, de esto no voy a comentar más. Y luego, importante, las medidas de apoyo psicosocial. Desde el principio sabíamos que teníamos, bueno, no solo dar información a la familia, sino que fomentar la comunicación con la familia, o sea, asegurar ese vínculo estrecho con todos los familiares, las amistades que se quedaban como para nosotros como fuera, ¿no? Y aquí nos hemos organizado con el personal de referencia en cada unidad, haciendo videollamadas, y en algún centro se hacían hasta vídeos semanales que se enviaban, los vídeos semanales que se enviaban semanalmente a la familia, y las videollamadas se han organizado de forma diaria. Hemos tenido también la posibilidad, en este caso, de poder contar con más personal, porque nuestro personal dedicado, fisioterapeuta, por ejemplo, que estaban en las consultas, habiendo cerrado todas las consultas, han podido venir a trabajar con nosotros. Entonces os digo que toda la organización, todos los trabajadores se han volcado en el apoyar, en el ayudar, en el facilitar la atención a las personas confinadas, y luego os comentaré también a las aisladas. Bueno, esta es la documentación. Bueno, aquí quería poneros, esa primera parte era un poco los pasos que hemos dado a nivel de gestión, y luego ya que estos son los resultados, estos como fecha, como veis, son de marzo a mayo, pero desde el 15 de mayo no hemos tenido, esperemos, más casos positivos. Hemos entrado en las fases de desescalada. Aquí os he puesto la referencia de los centros. Como veis, pone el centro residencial 1 y un centro residencial 2. Son de los 7 centros que gestionamos, más pisos tutelados, pero bueno, son los únicos 2 donde hemos tenido los casos. Como veis, en un centro hemos tenido positivos 40% de las personas ingresadas, en otro centro el 30%. Toda esa parte de gestión, como podéis imaginar, ha tenido que funcionar la coordinación de una forma muy profunda, para que luego el impacto del fallecimiento se ha quedado bastante reducido. Como veis, en el primer centro, en relación a la población que estaba ingresada, hemos tenido un 13% de incidencia, y en el otro el 10%. Viendo en toda la Fundación Matías, de todas las personas que nosotros atendemos, personas mayores y discapacitados, que estamos hablando de casi 900 personas, el impacto ha sido del casi 8%, y del fallecimiento ha sido del 2,6%. Os digo esto porque, bueno, sí que creo que ha habido un trabajo que ha podido verdaderamente también contener la enfermedad, el contagio y también las situaciones más graves. Bueno, y luego en la segunda parte era, bueno, como os he comentado, soy médico, trabajamos
somos un equipo de médicos y enfermeras, bueno, nos preocupaba mucho de medir el impacto sobre la salud, el bienestar de las personas mayores y en eso estamos, estamos todavía en fase de estudio, buscando indicadores, pero sí que os quiero compartir con vosotros vamos a decir, el brainstorming que hemos hecho, que hemos estado pensando, reflexionando sobre las varias medidas, o cuáles eran, qué impacto habían tenido las medidas, por ejemplo, de confinamiento en relación primero a la comunidad. O sea, el centro está aislado respecto al resto. Las no visitas de los familiares y los allegados y las amistades. Con lo cual nos hemos encontrado a valorar y considerar la sensación, a vivir con ello, la sensación de abandono, el problema de la pérdida relacional, el problema de los vínculos, de la falta, del miedo a perder el vínculo afectivo, el no salir al exterior, había riesgo de exclusión social, además de ser estigmatizado. ¿Sabéis? Ahora se ha hablado muchísimo, se continúa a hablar de las residencias como verdaderamente focos COVID. Esa forma de estigmatizar a la persona mayor, luego no he entrado en particular, aquí os he puesto solo al final, ¿no? El impacto sobre la salud respecto al hecho que, por ejemplo, se interrumpieron todas las consultas externas, los programas, todos los que eran las consultas programadas se cierran, con lo cual se incrementan las patologías, teníamos mayor dificultad de traslados al hospital, mayor dificultad porque, claro, eran personas que podían tener la infección, podían transmitirla, teníamos que tener toda una serie de medidas y luego importante era el ingreso en hospital, la discriminación por edad, por la condición de fragilidad, la dependencia. Esto es como para una charla aparte, todo lo que llamamos el triaje, ¿no? Cómo se hacía el triaje. Entonces, todos estos aspectos tienen un impacto sobre la salud. O sea, el riesgo de mayor patología era muy alto. Y obviamente de patología a nivel de estado de ánimo también. Luego, estos impactos también de medida de confinamiento en el mismo centro. En el mismo centro también hemos dicho, las personas, la movilidad dentro del centro está restringida en la unidad, con lo cual también se restringe la relación social. Como estamos organizados en varias unidades, ya no se permitía la libre circulación entre unidades, en terrazas, o sea que a poco hemos restringido esto, con lo cual hay un problema ya lo veremos, ¿no? Un problema de dependencia tanto física como social. Para realizar determinadas tareas fuera de unidad tenías que depender de otros. Con lo cual estábamos yendo exactamente en marcha atrás respecto a todo lo que estábamos haciendo para empoderar su autonomía, ¿no? Su autodeterminación. Bueno, y luego, como hemos comentado, el efecto directo sobre el estado de ánimo, con problemas de tristeza, falta de apetito, problemas verdaderamente de abandono además del cuidarse, problemas de insomnio. Y, como sabéis, tenemos también una importante población de personas con deterioro cognitivo, problemas de alteración de conducta, en particular con negativa de cuidados. Y bueno, todos estos aspectos los estamos ya hasta midiendo, pero era muy importante conocerlos porque si no se conoce, si no se ve, no podemos ver verdaderamente en la cara dónde está el problema, no sabemos luego reaccionar y nos paralizamos. Entonces es muy importante verlo. Y hemos hablado del confinamiento y aquí entramos todavía, restringimos más, el impacto del aislamiento sobre la salud. Aislamiento significa que una persona
cuando está infectada, cuando es infectada, tiene que estar aislada en un ambiente donde está solo o ella, o sea, en la habitación, o, luego si queréis lo comento, o en un espacio, en un entorno donde están solo personas con la infección. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Primero, la dificultad para entender las razones de un aislamiento, la falta de información, porque la urgencia también nos ha pillado al principio diciendo tenemos que hacer así, y no había tiempo para explicar de un momento a otro por qué teníamos que tener una persona aislada en una habitación o cambiarla de lugar porque correspondía a un grupo, vamos a decir, sospecha. Bueno, algunos se repiten, ¿no? La pérdida de la interacción social, y luego importante, el ambiente. El ambiente que es tan importante para tener, bueno, para que se identifique la persona, ¿no? Con el propio hogar. En el momento que aíslas en otro lugar, en una habitación o en un ambiente apto para ello, es un ambiente despersonalizado, que puede no solo incrementar la sensación de soledad, sino la desorientación misma. El incremento de dependencia. Estando aislado, tú dependes todavía más de la necesidad del otro. Si el otro no viene, no te atiende, tú no puedes ir a por lo que necesitas. Y luego, bueno, lo que sí, la pérdida funcional por la misma disminución de la movilidad, la misma falta de estímulo en la realización de las actividades de la vida diaria. Como os decía, Pura, las personas que bueno, dentro de sus capacidades se les fomenta para que hiciesen toda una serie de actividades sola. Bueno, con lo cual además el riesgo del empeoramiento a nivel cognitivo, cambio de comportamiento que os he comentado, ¿no? Descuido de la imagen, la pérdida de apetito, la alteración del sueño. En algunos casos, claro, el mayor problema a nivel comportamental y cognitivo ha hecho que hubieran podido tener el riesgo de aumentar, bueno, no aumentar, utilizar restricciones de tipo físico o químico. En paréntesis os digo, como estaba comentando antes Petra, Pura, desde hace años, estamos en un programa que se llama Liberager, libre de restricciones, tanto físicas, sobre todo física, y las químicas, minimizar el uso. Y verdaderamente el indicador del uso de restricción, que sabéis, las cinchas, es mínimo. Si queréis, podemos hablar también de ello. Y claro, en este caso, una persona, sobre todo con deterioro cognitivo, que presenta inquietud, que quiere salir, etc., nos ha comportado un gran drama, un gran conflicto también, porque hemos tenido que pensar a que teníamos que usar medidas restrictivas. Pero teníamos que saberlo, razonarlo y decidirlos junto en un equipo y con la familia. Siempre ha estado informada de cada paso. Y luego, bueno, riesgo de caída, el incremento de las mismas caídas. Estando en un ambiente más aislado, podía haber mayor riesgo. Bueno, y luego la posibilidad de controlar bien los síntomas. Llego un poco ya al final porque no sé cuánto me... Bueno, sí, así. ¿Qué nos hemos propuesto para minimizar el impacto del aislamiento, ¿no? Todo el riesgo en fase de aislamiento, que os he resumido lo que acabo de comentar. Y nos hemos encontrado a diseñar un programa que estamos desarrollando sobre qué hacer, qué es lo mínimo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que tenemos que dar valor. Respecto a la información, ¿no? La información, el motivo de las medidas de aislamiento, estamos pensando en un documento de consenso, más que de consenso, de compromiso. Nosotros nos comprometemos además de explicarte, pero además de atenderte. El aislamiento no significa que yo me voy a olvidar de ti, sino que voy a caminar toda una serie de cosas, de programas, de actividades que ahora os comento.
programas de movilización individualizado con las personas aisladas. Es muy importante para mantener esa actividad que, como os he comentado antes, nos vamos perdiendo, ¿eh? Tenemos que mantener, no tenemos que tener puertas cerradas, tenemos que tener puertas abiertas, sensores de movimientos de forma tal que la persona se pueda mover, sensores de caídas, de forma tal que inmediatamente podemos intervenir y tenemos control. Y muy importante, en este caso ha sido clave el hecho de tener la persona de referencia. La persona de referencia que seguía siendo el vínculo transmisor fundamental de atención directa, que ha sido capaz de recibir todos aquellos problemas y necesidades que la persona iba demandando. Y luego el aspecto del apoyo emocional y espiritual, mantener también con las personas, obviamente con las personas aisladas, las videollamadas. Y aquí me falta una parte, está escondido detrás, las familias, intentaremos que haya el consentimiento de presencia controlado de las familias con las personas que son aisladas. En este momento, aquí veo que igual se me ha olvidado, era el apoyo al final de la vida. Los he puesto anteriormente. El apoyo al final de la vida significa no solo cuando estamos al final, sino que el apoyo tiene que ser también cuando estamos mal. Entonces, hay situaciones paliativas donde puede que se estabilicen y no lleguen a fallecer, por decirlo, pero todo ese proceso de mayor gravedad pensamos que es muy importante y estamos organizándonos para dar el permiso a que la familia esté presente con ellos, con todos los equipos, con todas las medidas, pero tienen que estar presentes. Bueno, luego la personalización de los ambientes, llevar a la persona algo que tenga significado, también en el mismo ambiente donde se organiza el aislamiento. Programa, cuando aquí he puesto programa activo de apoyo psicosociales, porque dentro de uno de los centros donde hemos tenido casos COVID, hemos organizado una unidad COVID, o sea, donde estaban las personas infectadas, lo hemos organizado en un espacio abierto, grande, en un centro de día que hemos reorganizado, donde estaban las camas separadas con unas mamparas bajas, pero en realidad las personas podían levantarse, estar totalmente a la vista y circular en el ambiente. En ese espacio hemos tenido monitores, psicólogos que han estado acompañando a las personas que, bueno, que tenían que estar aisladas. Como sabéis, el grado de afectación de la infección puede ser desde leve a moderado o hasta más grave. Siempre que estamos hablando de las personas que no se beneficiaban de un ingreso hospitalario. Bueno, luego, como veis, las dietas libres también eran muy importante el aspecto nutricional, ¿no? La negativa a comer, la falta de apetito. Bueno, se trata de volver verdaderamente a recordarnos que estamos hablando de preferencia y también en ese momento intentar darle una dieta libre según lo que la persona nos pueda pedir, compatiblemente con la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Pero en ese sentido decimos la dieta libre, no una dieta impuesta estándar. Bueno, luego los protocolos de control de síntomas, donde más detallados, que luego ya os comento, bueno, ahora no es el tema de la charla. Obviamente, a restringir al máximo, minimizar la restricción física-química, es como la última medida, que si se han fallado otras, y atender a la persona presencialmente más veces del día. ¿Por qué os pongo esto? Porque al principio se nos dijo desde la institución, las instituciones daban como unos protocolos generales. Decían, bueno, la persona aislada tiene que estar aislada, cerrada en su habitación y cerrar la puerta y entrar lo mínimo posible. Obviamente,
teniendo los EPIs adecuados, al contrario, y con las distancias, con todo lo que hemos entendido y aprendido de cómo es la transmisión del virus, al contrario, tenemos que atender presencialmente a la persona, con las medidas, obviamente, justas para que no haya riesgo para los profesionales. Entonces, bueno, estos son algunos de los programas que vamos a... Algunos ya los hemos aplicado propio durante estos 3 meses de COVID. Y bueno, y si habrá otro reinicio, esperamos estar preparados. Y bueno, dentro de las lecciones aprendidas, sí que he puesto algún punto, la gran importancia del trabajo en equipo, que ha sido verdaderamente fantástico y fundamental, y equipo multidisciplinar, y todos hemos participado con mucha humildad. Y bueno, luego nos ha facilitado mucho el espacio modulado, tener personal de referencia también y fomentarlo todavía más ahora que todavía hemos visto cuánto es importante. Importante la comunicación activa. Activa significa que tenemos que promover, llamando a diario la familia con los sistemas que os he comentado. El compromiso nuestro de la atención individualizada en las personas confinadas y aisladas, ser capaces de anticiparse al evento, los eventos, es muy importante tener una previsión. Hoy tengo una situación, tengo que pensar en mañana en cuál situación me puedo encontrar. Con lo cual, una dinámica continua. Por eso os comentaba que los protocolos se han cambiado muchas veces, ¿no? Somos como muy sensibles al cambio. Y algo importante, el método de ensayo-error como oportunidad de aprendizaje en la incertidumbre. Hemos aplicado medidas, en algunas hemos visto que teníamos que hacerlo mejor o hacerlo diferente, nos hemos vuelto... Y en ese sentido, el trabajo en equipo, en ese trabajo de ensayo-error en la incertidumbre ha sido como fundamental. Y bueno, yo espero haberos contado un poco por encima lo que ha sido este trabajo. Ya dejo de compartir yo también, creo. Eso es. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Pura. Por ahí ya estamos sobre el tiempo, pero igual podemos responder una preguntita, 2 preguntitas, si alguno de los participantes por ahí tiene alguna duda en específico, o que lo quiera aterrizar a lo que está viviendo actualmente, alguna complicación que está teniendo en casa, o en sus lugares de trabajo, asilos, alguna duda que surja, algo que no haya quedado claro, en que podríamos apoyarles, aprovechando que están aquí Cintia y Pura. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? En el chat veo algo. No sé. Le escribí yo y alguien más se presentó, pero no han depositado preguntas. Francisco Javier nos pregunta que si tienen alguna estrategia para combatir problemas de sueño. Sí. Bueno, siempre el problema va individualizado. Con lo cual hay que saber primero cuál es la situación de la persona, si es un sueño, si es una persona que no puede conciliar el sueño, particularmente como pesadillas muy vividas. Eso te iba a comentar, claro, nosotros, la estrategia, ahora me recuerdo propio el caso de una señora que estaba efectivamente tenía muchísimo miedo, y entonces, bueno, la estrategia es que el personal ha pasado mucho tiempo con ella también cercano de noche. Sí que puede haber una estrategia también dependiendo de la situación farmacológica, pero como sabéis, hay determinados tipos de fármaco que pueden facilitar. Si es un tema de pesadillas, si es un tema de ansiedad, es diferente de un problema de insomnio, porque uno no puede conciliarlo por otros tipos de motivos. Pero sí que, aparte de los aspectos más fáciles, porque para nosotros médicos es muy fácil dar pastillas,
está en entender por qué una persona no puede dormir, por qué tiene esas pesadillas. Igual a veces hay que solo, bueno, acompañar. Nosotros estamos allí 24 horas. Ok, muchas gracias, Cintia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias, dice Francisco Javier. Yo les preguntaba ayer y lo mencionaron un poquito en la charla del día de hoy de qué pasa con la muerte digna. En un principio hubo muchas personas que no tuvieron oportunidad de despedirse y como lo mencionaste y lo mencionaron varias veces durante la presentación, hay una sensación grande de soledad, de aislamiento, de fracturar vínculos con las personas que amamos. Ahora, ¿cómo se apoyan de este momento tan crítico en las personas? Sí, mira, como os comentaba antes, el apoyo al final de la vida sí se permite que la familia pueda estar cerca de las personas, esté con ella. Es verdad que esto que me estás comentando ha sido un gran problema con las personas que han tenido que estar ingresadas en los hospitales, donde efectivamente ha habido un gran problema como dices, de desvínculo. Pero sí que en los últimos días, viendo cuando la persona ya se veía que no tenía posibilidad de pasar, hemos hecho que las familias entrasen. Nuestro objetivo ahora en realidad es trabajar propio la posibilidad de que se mantenga ese vínculo en las personas que puedan tener situaciones bueno, graves, pero que se pueden beneficiar de ese contacto físico. También, como os comentaba, claro, la videollamada, vamos a decir, ha ayudado muchísimo, pero siempre es un esquema, ¿no? Luego tenéis que pensar que las personas con problemas sensitivos, ¿no? Sensoriales, perdona, de audición, de visión, era como más complicado. Entonces, sí, es el gran dolor, de esta situación, la soledad. La soledad. Sí que os quería dar una nota. Antes os he comentado que una de las unidades la hemos montado en un espacio abierto que a mí me ha parecido bueno, una experiencia verdaderamente increíble para compartir, porque las personas, bueno, el espacio abierto estaba organizado un espacio donde estaban personas que estaban mejor y otras que estaban peor, pero todas estaban infectadas, entonces podían compartir el espacio. Entonces, la cercanía y el apoyo mutuo ha sido muy presente. Yo he tenido la posibilidad y la suerte de poder girar en las distintas unidades. Verdaderamente ha habido mucho apoyo. También entre las mismas personas, entre las mismas personas que estaban afectadas. Y hablando con el personal que ha vivido en diferentes situaciones, bueno, en diferentes ambientes, vamos a decir, las personas que han estado en este ambiente, vamos a decir, como abierto, vamos a decir, donde no eran habitaciones, lo ha vivido mejor que el personal que estaba en unidades donde había habitaciones, donde entraban continuamente. Bueno, no sé si te lo he contestado. Sí, muchas gracias por la respuesta. La verdad es que todas estas experiencias nos sirven para, como también lo han mencionado, como para vivir la experiencia y aprender entre error y acierto, y pues ir descubriendo este camino, ¿no? Me dejan por acá otra pregunta, que es, ¿ustedes han empezado a abrir sus centros para que la familia los visite y qué medidas han tomado? Bueno, las medidas voy un poco a hacerte la historia. Las familias pueden entrar ahora en esta fase desde hace 2 semanas, todas. En el caso, durante el periodo COVID, la familia tenía que ponerse los EPI, o sea,
como sabéis, ¿no? Las mascarillas, las pantallas, las batas impermeables y los guantes y mantener siempre una distancia. Ahora las visitas que estamos teniendo, las familias se mantienen, sí que hemos adherido un lugar en el centro que está bien controlado de forma tal que todas entran en el mismo sentido, que ahí sí que los circuitos son controlados y con que mantengan la distancia de seguridad, que es de 1,5 metros y 2, y las mascarillas, pueden tener pues, la visita. Lo que no se permite en este momento es que las familias, las visitas, entren en las unidades. Eso es algo que no vamos a, probablemente no vamos a tener hasta que esta pandemia no nos deje más tranquilos. De todas formas, desde hace 2 días han empezado a salir también nuestros residentes con las familias y entonces le hemos recomendado que, bueno, tienen que andar con mascarilla, evitar lugares con demasiado público y, bueno, y sobre todo que estén en la naturaleza, como decía Pura. Yo acabo de llegar de un centro, además, que está en un lugar maravilloso, donde pueden pasear hasta una zona de la playa. Bueno, vosotros en México tenéis... Sí, añadir a lo que estás comentando, Cinta, que yo creo que las familias también ha sido muy devastador para ellas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas familias de uno de los centros y ha sido una situación que les ha generado también a ellos mucho sufrimiento, ¿no? Porque muchas de las familias es que están casi todos los días, o sea, no es que vayan por allí una vez al mes, no es que forman parte, ¿no? de la vida de los centros, ¿no? Entonces, yo creo que esto que ha comentado Cintia de la relación, ¿no? De que ellas valoran muchísimo que a lo largo de todo este tiempo de aislamiento y de confinamiento la información ha fluido, bueno, como ellos han necesitado y como se ha querido, ¿no? Y desde luego el asunto de las videollamadas o cualquier otro ¿no? O las llamadas telefónicas, ¿no? Han sido de mucha ayuda, ¿no? Pero efectivamente no solamente somos todos, ¿no? Como decía ella, o sea, han sido las personas que cuidamos, las personas que trabajamos y también las familias, ¿no? Que por fin ahora pueden empezar a recuperar la normalidad, la nueva normalidad que decimos por aquí. Pues sí, es muy valioso lo que nos comparten y sobre todo ahora que ustedes se encuentran en otro momento de la epidemia, esperemos que nosotros también pronto podamos tener esta cercanía con nuestros adultos mayores y tener un contacto y una relación mucho más cercana que no implique la pantalla, más de tacto. Y bueno, pues yo voy a cerrar esta charla con un comentario que nos deja Leticia de la Madrid. Ella dice que es información muy completa e interesante, excelente la medida de aislamiento que se toma para evitar contagios, que no es fácil manejarla por las reacciones emocionalmente, pero muy buena para preservar la vida. Muchas gracias. Y no sé si para cerrar quieran comentar algo más. Cintia, Pura. Yo agradeceros mucho esta oportunidad de contar y de compartir y para cualquier cosa y a través de Pura. Nada, para mí ha sido también un placer. En estos días hacemos muchas de estas actividades, pero es la primera que hacemos con el otro lado del Atlántico. Claro. Así que ha sido estupendo y es mucho, vamos, yo creo que es muy satisfactorio para todos nosotros contribuir en alguna medida a apoyar situaciones como las que nos hemos vivido y que bueno, que todo el proceso, ¿no? Que ha comentado Cintia que se ha generado en Matia pues puede ayudar a alguien y invitaros a visitar nuestra web. Ahí tanto se van colgando todo tipo de documentos, de infografías, vídeos, todo lo que vamos generando está a disposición de quien quiera y le pueda venir bien utilizarlo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos los que están aquí, sigan las redes de Matia Fundación. Tienen infografías y documentos
muy, muy ricos en contenido para trabajar con discapacidad y La- adultos mayores. ¿Las pueden escribir aquí en el chat para que las puedan seguir? Ujú. Ajá. Si nos pueden poner ahí en el chat en donde podemos continuar. Sí, las Digo, redes sociales o algún contacto de la fundación. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere activar su micrófono, lo puede hacer. Ya estamos terminando. Gracias por darse el tiempo de esta plática y darle las gracias a Cincia y a Pura que nos dan de su tiempo y toda la investigación y el trabajo que realizaron para compartirnos a nosotros en la mañana, a ellas en la tarde. Les he dejado mi correo electrónico. eso, Eso yo es. también, eso es. Muchas Muchísimas gracias. Pues que Pues tengan vale. un muy bonito día, cuídense mucho todos. Que vaya, que os vaya bien todo, que paséis. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, mucho gusto. Muchas Bueno. gracias. Hasta luego. Hasta luego.